Bienvenido, te voy a pedir que me acompañes a resolver las siguientes 5 preguntas de la guía Exacer de la sección de matemáticas, es decir, de la pregunta 16 a la 20. Esta primera mira es de teoría, nos va a servir para repasar rapidísimo. Tengo una circunferencia para que vayamos recordando, me quedó ahí algo chueco, la clasificación de los ángulos. Ok, para eso tengo esto aquí. Porque nos están preguntando, ¿qué tipo de triángulo representa la siguiente figura? Y nos entregan este ángulo. Este ángulo nos están diciendo que es de 115.05. Directo ya te podría decir ya ahorita cuál es la respuesta, pero mira, para que lo recuerdes, vamos rapidísimo. Si nosotros tomamos este punto de referencia, tenemos 0 grados. A este ángulo se le llama ángulo nulo. No hay ningún ángulo, ¿no? 0 grados. Luego, aquí tenemos 90 grados. Este es un ángulo muy importante. Esto es un ángulo recto. Y luego cuando damos esta media vuelta, tenemos 180 grados. A estos ángulos se le llama llano. Aquí vamos a tener 270. Sería un ángulo cóncavo. Y luego 360, que sería un ángulo completo. Bueno, después de 0 grados y antes de 90, a estos ángulos les vamos a llamar, ¿ok? Agudo. Son ángulos agudos. A los ángulos mayores de 90 y de 180 les vamos a llamar obtusos. Si te percatas, este es un ángulo obtuso porque es mayor de 90 pero menor de 180. Con esto ya tenemos la respuesta. Como es un ángulo obtuso, este va a ser un triángulo obtusángulo, ¿ok? Obtusángulo. Resulta ser que estas respuestas de aquí son en cierto modo una contradicción o una repetición, porque cualquier triángulo equilátero resulta ser que como sus 3 ángulos internos son iguales, son de 60 grados, para que 3 por 6, 18 nos sumen 180 grados. Y estos ángulos a su vez pues, son ángulos agudos, es decir que un triángulo equilátero siempre es un triángulo acutángulo. Un triángulo equilátero según sus lados, sería equilátero según sus lados, pero resulta ser que según ese mismo triángulo equilátero clasificado según sus ángulos sería un triángulo acutángulo, ¿ok? Entonces aquí la respuesta correcta entonces sería la C, pero ya viste por qué. Nada más era para recordar, ¿ok? Nos vamos con la siguiente pregunta, que sería la 17. Aquí sí hay que hacer cuentas, ¿ok? Nos entregan este problemita, ¿no? Determina el volumen. Nos dicen determina el volumen, ¿ok? Entonces aquí vamos a echar mano de fórmulas. Determina el volumen de un cono cuyo radio y altura es de 1 y de 2. O sea, el radio es de 1 centímetro y la altura es de 2 centímetros. Hay que recordar aquí la fórmula de volumen. Entonces, mira, yo siempre sugiero que se aprendan las de cajón. Fórmulas de cajón, que sería la de los prismas, la del cubo y la de la esfera. Y con eso les digo, ok, cilindro. Con eso se defienden. Pero eventualmente nos van a pedir esto. La fórmula para calcular el volumen va a ser como si calculáramos la fórmula del área de la base. Que sería algo como esto, ¿no? Una circunferencia donde el radio es de una unidad. Entonces, si recuerdas, aquí la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Esta área la vamos a multiplicar por la altura del cono, por la altura, y esto a su vez dividido entre 3, ¿ok? Por aquí entonces esto ya, si te das cuenta, este dividido entre 3 en cierto modo nos empieza a descartar esta y esta. En cierto modo como que ya, y eso podemos ver que esas no pueden ser, pero pues vamos a avanzarle. Sustituimos los datos. Vamos a dejar pi, ¿ok? Por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado que es 1, entonces sería 1 al cuadrado. Por la altura que es 2. Y como que aquí ya se empieza a dibujar cuál es la buena, ¿ok? Ahora, 1 al cuadrado pues va a ser 1. 1 por 2 nos va a dar 2. Nos va a quedar pi por 2. No sé por qué me jala esa R. Pi por 2 multiplicado por 3. Si nosotros acomodamos esto, ¿ok? Nos va a quedar 2pi sobre 3. Buscamos cuál se parece y mira, la que se parece resulta ser que es esta.
Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque mira, esto mismo lo podemos separar de esta manera. Sería 2, ¿ok? Este 3 divide tanto a este 2 como a pi, pero lo podemos escribir así: 2 sobre 3 que multiplica a pi. ¿Ok? Entonces ya, de este modo pues ya llegamos a que la buena es la C. Y esa es la buena. Lo podemos escribir así, lo podemos escribir así. Finalmente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿ok? Aquí ya está la respuesta correcta. Aquí nada más sugerencia, pues habría que repasar las fórmulas de volumen, ¿ok? Vámonos rápido con la 18 para no hacer eterno este video, para que sea práctico. Determina la altura que debe tener la barda de un edificio para proyectar una sombra de 80 metros. Y una señal de tránsito, aquí ojo, ahí está la clave de qué vamos a utilizar para resolver esto. Y una señal de tránsito de 2 metros de altura proyecta una sombra de 10 metros. Absolutamente, mira, todos los exámenes, ya sea de admisión, de certificación, van a tener una pregunta de este tipo. Absolutamente todos. Estas son preguntas de trigonometría. En las preguntas de trigonometría, mira, podemos utilizar, obviamente, los teoremas. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Podemos utilizar el teorema de Tales. Podemos utilizar las razones trigonométricas, básicamente, ¿ok? ¿Cuál vamos a utilizar? Depende de los datos que nos entreguen. Para utilizar Pitágoras necesitamos conocer, bueno, primero, que sea un triángulo rectángulo. En este caso, pues sí, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿ok? Pues sí, tenemos un triángulo rectángulo. El primer requisito se cumple. Y luego necesitamos conocer dos lados. Necesitamos por lo menos cualquiera, pero dos lados. Y aquí, mira, nada más conocemos uno. Solamente conocemos uno. Entonces, Pitágoras no se puede utilizar. Para utilizar las razones, necesitamos conocer por lo menos un lado, por lo menos dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, por lo menos. Y aquí no conocemos ningún ángulo. Entonces, las razones quedan descartadas. Para utilizar Tales necesitamos tener dos triángulos. Dos triángulos. Y resulta ser que aquí los tenemos. Tenemos este triángulo mayor. Te lo voy a resaltar para que lo veas. Tenemos este triángulo mayor. Pero aparte, si te das cuenta que hay un triángulo más pequeño. Y resulta ser que pues, estos triángulos son similares, ¿ok? Como ya sé que tengo dos triángulos, entonces voy a utilizar teorema de Tales para resolver esto. Teorema de Tales es muy sencillo. El teorema de Tales lo que nos dice es que hay que utilizar una proporcionalidad, es decir, una regla de 3. Y entonces yo sugiero, mira, casi siempre es esto, como que no tenemos mucha imaginación los matemáticos con esto. Sombras y alturas, casi siempre, ¿no? Sombras y alturas. Bueno, pues hay que colocar el triángulo 1, los datos del triángulo 1, los datos del triángulo 2 y tenemos que poner alturas con alturas, sombras con sombras. Aquí el orden no importa, o sea, si pongo la sombra arriba y la altura abajo, no pasa nada, ¿no? O sea, si yo lo invierto, sombra y altura, finalmente nos va a dar lo mismo, no importa en qué orden. Lo que sí importa es que tiene que ser lo del triángulo 1 con triángulo 1, lo del triángulo 2 con triángulo 2, eso sí es importante. Entonces, bueno, vamos a ver. La sombra del triángulo 1, o sea, lo voy a tomar como el triángulo mayor, es de 80 metros. La sombra del triángulo menor es de 10 metros. La altura del triángulo mayor no la sabemos, mira. ¿Quién sabe cuál es? Aquí está, nos dicen que esta altura, ¿quién sabe de cuánto? Eso es lo que hay que encontrar. Pero esta altura, si nos las dan, es de 2 metros. Ya tengo acomodados mis datos. Esta es proporcionalidad directa. Quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra también lo hace. Entonces, como es proporcionalidad directa, se multiplica cruzado se multiplica cruzado y se divide entre el que queda. Para que yo me explique, ¿ok? Quiere decir que aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado, o sea, aumenta por 2.
y se divide entre el que queda, es 10. 80 por 2 pues nos va a dar 160, multiplicado entre 10. Vamos a un pasito de encontrar la respuesta. ¿Cómo es dividir entre 10? Pues como si canceláramos estos ceros, ¿no? Este con este se va. Respuesta, 16 metros. La altura entonces es de 16 metros. Respuesta correcta, la D. ¿Okay? Entonces, para este problema probablemente la dificultad 1 es que te acuerdes cuáles son los teoremas, cuáles son las razones trigonométricas y que sepas en qué situación se aplica uno y otro. Entonces ahorita rapidísimo hicimos ese repaso, ¿ok? Vayámonos con el siguiente ejercicio que tiene esta guía, la pregunta 19. Ya estamos a un pasito de terminar. Mira, vuelve a ser trigonometría. Y otra vez, casi siempre los ejercicios de trigonometría o nos piden calcular altura o nos piden calcular distancia, ¿no? Cualquiera de esas dos. De nueva cuenta, aquí nos dicen la altura. ¿Qué datos tenemos? Nos dicen, calcula la altura de la torre, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, aquí, mira, se vuelve a formar un triángulo. Calcula la altura, ¿ok? De la torre. O sea, lo que nos están pidiendo es se encuentra la medida de este lado. Si desde un punto sobre el piso localizado a 120 metros, o sea, ya nos están diciendo que este lado de aquí mide 120 metros. Y resulta ser que si nos colocamos en este punto vamos a tener un ángulo de 54 grados. Bueno, de acuerdo a lo que te dije anteriormente, no podemos utilizar Pitágoras porque solo conocemos un lado. Necesitaríamos conocer este lado para poder conocer este si necesitáramos utilizar Pitágoras. Como no lo tenemos, no se puede utilizar Pitágoras. Para aplicar tales necesitaríamos tener otro triángulo aquí, ¿no? O sea, necesitaríamos tener otro triángulo de referencia. No lo tenemos, no podemos aplicar tales. Y ya comentaba yo que si queremos aplicar razones necesitamos un ángulo. Tenemos un ángulo y un lado. Entonces sí podemos utilizar aquí las razones trigonométricas. Y yo aquí siempre sugiero, ¿no? Utilizar una palabrita. Toa. Hay que identificar nuestros elementos, ¿ok? Si este es el ángulo de referencia, entonces esta siempre de cajón, ahí si no hay otra, esta es la hipotenusa. El lado de aquí va a ser el cateto adyacente, el que está pegadito. Y este va a ser el opuesto, es decir, lo que tenemos que encontrar aquí es el cateto opuesto de este triángulo. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Yo conozco el adyacente y quiero saber el opuesto. Entonces busco qué razón trigonométrica me relaciona opuesto y adyacente. Y resulta ser que es la tangente. La tangente, mira, me relaciona opuesto y adyacente. Pues vamos a utilizar esto. La tangente de este ángulo, porque pues estamos tomando ese ángulo de referencia, de 54 grados va a ser igual al cateto opuesto, que no sabemos cuánto mide, sobre el cateto adyacente, que es de 120 metros. Listo. Ya, estamos a un pasito de resolver esto. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora tengo que averiguar cuánto mide la tangente de 54. Este dato generalmente nos lo suelen dar en una tablita, y lo que suele ocurrir en los exámenes es que te ponen los tres valores. Te ponen el seno, el coseno y la tangente de 54 grados y tú ya decides cuál hay que utilizar. El valor de la tangente de 54 es 1.37, entonces mira, ya no voy a poner tangente de 54 porque ya sé que su valor es 1.37 aproximadamente. 1.37 es igual al cateto opuesto sobre 120. ¿Qué sigue? Tengo que despejar el cateto opuesto un poquito. Para despejar, entonces, si de este lado divide, del otro lado multiplica. Me va a quedar 1.37 multiplicado por 120. Y esta va a ser la medida del cateto opuesto. Esa va a ser mi altura, ¿sí? Entonces, rapidísimo vamos a hacerlo para simplificarlo. 230 sobre 120. Lo multiplico. Aquí puedo hacer a un ladito el 0. Ya, me ahorro a multiplicar por 0 y lo hago por 2. 2 por 7 son 14, llevamos 1. 2 por 3 son 6 y 1 que llevamos son 7, no llevo nada, 2 por 1 son 2. Como es por 1, pues ya los puedo bajar. 137.
4, 7 y 7 son 14, llevamos 1, 2 y 3 y 2 son 5 y 1 son 6, no llevo nada, 1. El 0 que habíamos hecho a un ladito. Lugares que ocupa el punto son 2. ¿Ok? Lugares que ocupa el punto son 2. 164.4 aproximadamente es el valor. ¿Ok? 164.4. Eso sería la altura. Y ojo con estos dibujitos, porque estos dibujitos son engañosos, ¿ok? No le hagas caso al dibujito. Aquí dices, pues si se ve que este es más chiquito que este. No, los dibujitos son engañosos. Pues mira, aquí el valor que más se acerca es este de aquí. Y este es el más cercano de acuerdo a las operaciones que hicimos. Porque yo ahorita solamente tomé 2 decimales y entonces si te dan más decimales o te dan menos decimales, nuestro resultado va a cambiar, ¿no? Pues el más cercano, en este caso, es este valor, ¿no? Que sería la D. Vámonos rapidísimo entonces con el siguiente ejercicio. Volvemos a tener para este ejercicio pregunta de trigonometría. Entonces, yo creo que si algo es seguro, es que en tu examen, como lo comentaba, vas a tener pregunta de trigonometría. Vamos a analizar los datos. Si un pintor utiliza una escalera de 2 metros, tenemos una longitud para pintar una pared y el ángulo, ¿ok? Tenemos un ángulo formado entre la escalera y el piso es de 65 grados. ¿Cuál es la altura a la que llega la escalera sobre la pared? ¿Y a qué altura llega? Datos. Nos están dando la hipotenusa. O sea, otra vez, mira. Si analizamos, nos queda un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y lo acabas de ver. ¿Sí? Mejor para que se vea. Lo voy a hacer a un ladito. Regreso esto para que tú lo puedas observar, ¿ok? Este triángulo, ¿ok?, que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Y nosotros revisamos los elementos. Listo, ahí está. Si nosotros revisamos los elementos, esta sería la hipotenusa. Este es el ángulo que nos están pidiendo. Como este es el ángulo, este cateto va a ser el adyacente y este es el opuesto. El cateto adyacente es el que está pegadito al ángulo. Incluso el cateto adyacente forma parte del ángulo. O sea, tenemos este ángulo que aquí me quedó muy chueco. Déjenme hacerlo más bonito. Tenemos este y este lado. Y entre estos dos se forma el ángulo. Bueno, si te das cuenta, el cateto adyacente forma parte del ángulo. Y ya para que no se nos olvide. Esos son los datos que tenemos. Como ya lo habíamos comentado, necesito conocer dos lados para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Nada más conozco uno. Mira, ni este ni este. No puedo aplicar Pitágoras. Para aplicar tales necesito dos triángulos de referencia. Solamente tengo un triángulo. No puedo aplicar tales, pero tengo un lado y tengo un ángulo. Esto ya puedo entonces aplicar razones trigonométricas. De nuevo cuenta, mira, rapidísimo la palabrita que yo sugiero es toa, seno, coseno, tangente. Ahora veo qué datos tengo. Me están entregando la hipotenusa y me piden el cateto opuesto, ¿no? Esto es lo que me piden. No interesa porque me dicen a qué altura llega. O sea, aquí, esto es lo que me están pidiendo, o sea, el opuesto. No nos interesa la distancia a la que está colocada la escalera, eso no interesa. Entonces, necesito ahora encontrar qué razón trigonométrica va a relacionar cateto opuesto e hipotenusa. Y nos damos que aquí está, mira, cateto opuesto e hipotenusa. En este caso vamos a utilizar el seno. Entonces, seno de 65 grados es igual al cateto opuesto, que es lo que no sabemos, es lo que me piden hallar, sobre hipotenusa. La hipotenusa que mide 2 metros. Listo. Bueno, ahora hay que averiguar el valor del seno de 65 grados. Bueno, pues el valor es de 0.0906. Perdón, 0.906. Entonces, este es el valor del seno de 65.
punto 906 va a ser igual a el opuesto sobre 2. Ya solo queda despejar. Y entonces pues ya sabes. 2 multiplicado por 0.906 va a ser igual a mi cateto opuesto. Ya nada más queda hacer las operaciones, ¿ok? Hacemos las operaciones. 6 por 2 nos va a dar 12. Llevamos 1. 2 por 0, 0. Y una aquí llevamos 1. 2 por 9, 18. Lugares que ocupa el punto. 3 lugares. Resultado. 1.812 metros. Regresamos aquí. Y nos damos cuenta que la respuesta correcta es la B. Ahora, aplicando la lógica, ¿no? Porque en el examen eso salva mucho. Nosotros sabemos que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado mayor. ¿Okay? No podemos tener ningún lado más grande que 2. Y no podemos tener en automático, entonces estos dos descartados, ¿no? Estos se nos van porque son mayores a 2 metros. Este de aquí y este de aquí no pueden ser mayores a 2 metros, ¿no? Porque la hipotenusa por definición es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Nos quedan estas opciones, ¿sí? Y entonces resulta ser que en 45 grados ambos catetos miden lo mismo. ¿Sí? Ambos catetos en 45 grados miden lo mismo. Eso quiere decir que menos de 45 grados, o sea, para que te des una idea, ¿no? En 45 grados los dos catetos tienen el mismo tamaño. Quiere decir que en menos de 45 grados el cateto adyacente va a ser ligeramente más grande. Y quiere decir que arriba de 45 grados el cateto opuesto va a ser ligeramente más grande. ¿Por qué menciono esto? Porque para que tuviéramos este valor, el ángulo tiene que ser menor de 45 grados, ¿no? O sea, no sé, 40, 36 grados, no lo sé, pero tiene que ser menor. No es el caso. Este está descartado. La lógica nos dice ya desde un inicio que este es el resultado correcto, ¿ok? Entonces, ya ahorita hicimos el cálculo, que ya vimos que exactamente es eso, pero sin hacer cálculos, aplicando la lógica, aplicando teoría, en automático ya sabrías. ¿Por qué menciono esto? Porque el día del examen eso es muy, muy importante. O sea, que tú puedas resolver esto de la manera más rápida y práctica, ¿ok? Aplica la lógica. Tú ves esta pregunta y dices, ok, vámonos, es la B. No hay de más, no, o sea, no hay de otra, esa es la correcta. Entonces, listo, ya quedaron estas siguientes 5 preguntas para el próximo video. Ahora vamos a abordar de la 21 a la 25. Por lo pronto, pues yo me despido de ti, pero ya lo sabes, antes de esto, te invito para que visites el canal y lo explores, porque se está generando nuevo contenido, aparte del contenido que ya se ha generado. Entonces puedes encontrar cosas que te pueden resultar de utilidad, ¿ok? Entonces por eso siempre al final de los videos los invito para que visites el canal y lo explores, porque seguro te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.